señorita Tatiana Milady Leal del Río, quien es ingeniera electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Colombia. Actualmente ella es estudiante de maestría del Centro de Investigación y de Estudios Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Cicata Legaria, en conjunto con la Escuela Superior de Cómputo, donde está desarrollando un proyecto en el área automotriz con aplicaciones móviles. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Leal, soy ingeniera electrónica y hoy les voy a comentar acerca de la implementación de los protocolos de comunicación I²C y SPI en un FPGA. Este trabajo también se desarrolló con asesoría del doctor Luis Noé de la SCOM y el doctor Antonio Gracia del CICATA. Bueno, más o menos esto es lo que vamos a tratar el contenido de esta presentación. Les voy a dar una pequeña introducción, el objetivo principal de nuestro trabajo, algunos estudios de lo que están implementando ahorita actualmente con estos protocolos de comunicación, la metodología y los resultados que nosotros obtuvimos y las conclusiones. Bueno, actualmente existen muchísimos módulos embebidos electrónicos por diferentes fabricantes en el mercado. Estos módulos implementan, por ejemplo, algunos protocolos de comunicación que pueden ser alámbricos o inalámbricos. Algunos protocolos, por ejemplo, inalámbricos, nosotros conocemos lo que es Wi-Fi, conocemos Bluetooth, también conocemos lo que es radiofrecuencia. Y cuando hablamos de los alámbricos, tenemos, por ejemplo, la comunicación USB, tenemos SPI, tenemos I²C o la comunicación USA. Por lo general, la mayoría de estos dispositivos son realizados o fabricados por diferentes fabricantes. La forma en que nosotros tenemos para poder comunicar estos módulos es a través de protocolos de comunicación. Estos ya están definidos en estándares y pueden que ya vengan implementados en cada uno de ellos en hardware o que se pueda desarrollar por software. El objetivo principal es implementar los protocolos de comunicación SPI e I²C en un FPGA mediante el lenguaje de Verilog HDL. Bueno, en el mundo actualmente se están desarrollando ciertas investigaciones en centros de investigación y universidades, donde implementan estos protocolos de comunicación en arquitecturas de FPGAs. Por ejemplo, en Argel, el señor Ullida en el 2006 implementó el protocolo de comunicación I²C para poder hacer, por ejemplo, un análisis y un estudio de ciertos parámetros, donde ellos implementaron adicionalmente el protocolo, lo que fueron características de filtro de ruido, unidades de control. En 2009, el mismo grupo de investigación del señor Ullida, ellos desarrollaron lo que fueron los protocolos de comunicación I²C y SPI en diferentes arquitecturas de FPGAs. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poderle brindar al diseñador alternativas en tiempos de respuesta de los relojes y esto de la comunicación que pueden brindar estos dependiendo del dispositivo que se emplee. En el 2011 el señor Lázaro en la Universidad del Bosque en España, él implementó un nuevo protocolo de comunicación I²C, donde él lo que le hizo fue adicionar técnicas de autenticación y de encriptación de datos. En el año 2012, el señor Xu desarrolló un ambiente de verificación de sistemas electrónicos complejos a base de una interfaz de SPI en una FPGA. Él utilizó System Verilog y también utilizó unas clases de una programación orientada a objetos. En el 2013, Esguari también implementó el protocolo de comunicación I²C, solo que él implementó todas las características propias del mismo y lo implementó en una Spartan 3AN. En el 2014, uno de los trabajos más recientes, también implementaron el protocolo de comunicación SPI de alta velocidad y lo hicieron esta vez, pero con la capacidad de manejar dos esclavos Bueno, ahorita, los protocolos de comunicación. SPI se caracteriza principalmente por ser una comunicación de 4 hilos. Aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar que se tiene una señal de chip selector, la señal de reloj y la señal de datos.
Esta señal de datos puede ser una señal que entre si se está recibiendo datos o una señal si estoy enviando datos. Entonces, la señal de reloj es una señal que va a estar condicionada de acuerdo a la cantidad de bits que yo quiera realizar en mi transferencia. La señal de chip select es la señal que me habilita el dispositivo esclavo o el que le informa que está disponible para la comunicación. El protocolo de comunicación I cuadrada C es un protocolo que utiliza, a diferencia de CPI, solamente 2 líneas de comunicación. Estas 2 líneas de comunicación son líneas bidireccionales. La trama de este protocolo de comunicación varía dependiendo de la respuesta que genere el esclavo con respecto a la información que le genera el maestro. Una característica principal de I cuadrada C con respecto a SPI es que el maestro siempre en esta comunicación va a saber el estado en el que se encuentra el esclavo, si el esclavo reconoce o no reconoce la información que le genera. La información que la transmite en tramas de datos de 8 bits. En la primera es lo que va a transmitir es la dirección del esclavo con el que se quiere comunicar y le va a indicar si va a hacer una operación de lectura o escritura. Espera una respuesta del esclavo y luego continúa con la transferencia de información hasta que la finaliza. Nosotros implementamos el bloque de comunicación SPI en Verilog. El diagrama de bloques cuenta con la señal de entrada de la FPGA, a través de la cual se va a hacer una división de frecuencia. Tiene una entrada de 8 bits, que son los datos que nosotros queremos manejar, la señal de habilitación y la salida serial. Entonces, para que el dispositivo funcione, él espera primero que haya la habilitación de chip select. Una vez la habilitación está dada, empieza a hacer la transferencia serial de los datos, y después de que la habilitación se finaliza, entonces se hace la carga de los datos de entrada al registro a través del cual nosotros vamos a ir sacando los datos. El esclavo funciona de la misma forma, con la única diferencia de que él va a recibir los datos de forma serial y los va a mostrar de forma paralela. Ahora, en el protocolo de comunicación I cuadrada C, nosotros también aquí igual tomamos la frecuencia de la FPGA, hacemos una división de acuerdo a la frecuencia que vayamos a trabajar, ingresamos los datos que queremos comunicar y tenemos la línea de datos bidireccional y la señal de reloj. Entonces, el protocolo inicia de la siguiente manera. Una vez se da la condición de inicio, se carga lo que es el valor de la dirección del esclavo que nosotros queremos transmitir. Después de que nosotros hacemos la salida de los datos, que va a ser una salida serial por SDA, que en este caso va a ser como una salida, también enviamos el bit de lectura o escritura. Después de que nosotros enviamos los datos, tenemos que estar pendientes de la respuesta del esclavo. Si el esclavo no reconoce la dirección que le estoy enviando, entonces genera una condición de stop. Si él reconoce la dirección, continúa y pregunta, ¿qué necesitas? ¿Es una operación de lectura o es una operación de escritura? Si el maestro va a leer, entonces la señal de SDA ya no va a ser una salida, sino que va a ser una entrada. Y se van a empezar a almacenar los datos provenientes del esclavo. Luego se compara con el dato esperado, o sea, lo que está esperando recibir el maestro del esclavo. Si los datos son correctos, entonces se finaliza la comunicación y se genera la condición de stop. Pero si los datos no son correctos, lo que hace es que se envían ambas líneas a alta impedancia y se finaliza la comunicación. Ahora, si el maestro lo que va a hacer es una escritura al esclavo, SDA sigue siendo una salida, luego confirma si desea continuar la comunicación o no desea continuar con la comunicación, genera una condición de stop o libera el bus. El esclavo recibe la señal SSL, la señal del reloj, y maneja una señal de datos bidireccional. Se le carga la dirección al esclavo y aquí se compara con la dirección que recibe del maestro. En este caso, el esclavo, va a recibir la información por cada ciclo ascendente de la señal del reloj de SSL. Después de que él recibe esa información, él va a comparar si la dirección proveniente del maestro es igual a la que él tiene. Si es igual, entonces él va a generar una señal de ACK. Pero para poder generar esa señal de ACK, él tiene que esperar el flanco negativo de la señal de reloj para poder escribir el dato. Si la dirección no es la misma, entonces él espera igualmente a la señal de reloj para poder escribir que no reconoce el dato. Una vez él genera la condición de reconocimiento del dato, entonces él espera, si va a leer, entonces el ciclo positivo de la señal de reloj para empezar a capturarlo. Y si va a escribir, la señal negativa del reloj para poderlo hacer. En esta parte nosotros mostramos, por ejemplo, la implementación del buffer triestado, que se realizó para poder hacer las líneas bidireccionales.
En esta parte se muestra lo que fue la división del reloj de la FPGA hacia la frecuencia que nosotros queremos trabajar con el protocolo. Aquí, una vez nosotros generamos la frecuencia de operación, hacemos lo que es la generación de un contador a partir del cual nosotros vamos a hacer la escritura de los datos en el maestro. Para la parte del esclavo I2C, en esta parte, cada vez que haya una transición positiva de la señal de reloj de SCL, se va a realizar lo que es la lectura del dato proveniente de SDA que viene del maestro. También se implementó un buffer de tercer estado para hacer el cambio de la línea de entrada o salida, y cuando se van a escribir datos se espera lo que es la parte del ciclo negativo de la señal de reloj. Nosotros desarrollamos este código en Verilog, lo implementamos en 2 tarjetas Spartan 3E de 500 y 1200 compuertas y lo compilamos en el software de Xilinx en la versión 14.7. Bueno, los resultados. Aquí tenemos unas imágenes de la implementación del protocolo. Nosotros podemos ver en esta la señal de SDA, la señal de chip select y la del reloj. La señal del reloj genera los pulsos necesarios para la transmisión de SDA siempre y cuando el chip select esté habilitada. En esta otra imagen nosotros vemos una comunicación de protocolo I²C donde el esclavo no reconoce la información proveniente del maestro y genera una condición de stop. En esta otra nosotros vemos la comunicación exitosa entre el esclavo y el maestro. Aquí también podemos observar que la trama de datos ya varió, o sea, la anterior llevaba como 10 bits y esta ya tiene casi un complemento de 18, que implica la dirección, el bit de lectura o escritura, el bit de reconocimiento, los datos que le estamos enviando al esclavo, su confirmación y la condición de stop. En esta otra, nosotros apreciamos el caso en el que el esclavo, después de que reconoce la información de su dirección, ya no reconoce la información proveniente del esclavo y lo que hace es que se envían ambas líneas a alta impedancia. Ahora, bueno, como conclusiones de este trabajo, ya que Verilog ejecuta las sentencias de forma concurrente, es posible implementar los protocolos de comunicación SPI e I²C de forma paralela en cualquier arquitectura dentro de un FPGA. El código que nosotros desarrollamos para el protocolo de comunicación I²C es más robusto en comparación con el código desarrollado para el protocolo SPI debido a las características propias de cada protocolo. Bueno, debido a que la señal de reloj de cada protocolo no presenta un comportamiento ideal, se requiere como mínimo monitorear otra señal que le sirva de complemento a esta para poder asegurar una comunicación estable en Verilog. Para proteger los periféricos de la FPGA contra errores de escritura, debido a las líneas bidireccionales, fue necesario llevar las líneas SDA y SCL a alta impedancia, implementando un buffer de tercer estado. Bueno, en el esclavo I2C, una de las características principales es que uno debe tener en cuenta la forma en cómo se da la escritura y la lectura de los datos. En este caso, SDA, para nosotros poder hacer la lectura del dato tenemos que tener en cuenta el flanco ascendente de SCL. Y para poder hacer el proceso de escritura tenemos que tener en cuenta el flanco descendente. Si nosotros llegáramos a escribir los datos en SDA en el flanco positivo, lo que estaríamos generando sería un desfase de medio ciclo de las señales. Este desfase de medio ciclo estaría generando un error en la escritura o en la comunicación de los datos y posiblemente podría generar errores y daños en los puertos físicos del FPGA. Aquí está una parte de la bibliografía de los documentos que les había comentado anteriormente. Gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿De qué forma podría implementarse alguna redundancia o protección o seguridad en sus protocolos? Bueno, nosotros en el protocolo de I²C, la forma en como nosotros hicimos la protección de las líneas bidireccionales es que cuando manejamos el buffer de tercer estado, para generar un 1 lógico, que es como la respuesta del ACK, de que reconocí o no reconocí, nosotros en lugar de llevarlo a un nivel de voltaje de 5 propiamente, lo que hicimos fue llevarlo a un nivel de estado de impedancia. Y lo que hicimos fue que en la FPGA nosotros le habilitamos las resistencias de pull-up.
Entonces, de esta forma, si nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, en el código o en el momento en el que estamos realizando las pruebas, un error en la sincronización de los datos, no estaríamos dañando el periférico de la FPGA. Si nosotros miramos ahora SPI, pues no tenemos líneas bidireccionales. En este caso lo que tendríamos que tener en cuenta sería el cuidado a la hora de hacer las conexiones físicas en la FPGA. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, démosle una calurosa despedida. Gracias. Bueno, en un momento continuamos. Muchas gracias.